Muy bien, estimados, entonces platiquemos sobre colisiones en una dimensión, ya que hemos repasado cantidad de movimiento lineal y su conservación, y además el teorema impulso, cantidad de movimiento. Ok, ahora platiquemos sobre colisiones, y lo primero que habíamos dicho es que las colisiones, la cantidad de movimiento se conserva. Por cierto, les voy a recomendar, compañeros, que tengan a mano lápiz y papel y vayan haciendo las anotaciones que consideren importantes. Además, pueden retroceder cuando no comprendan algo que haya dicho, o en el peor de los casos llamarme de inmediato. ¿Okay? Entonces, bueno, se conserva la cantidad de movimiento lineal del sistema y las podemos clasificar las colisiones de dos tipos: elásticas e inelásticas. Bueno, no está de más volver a mencionar que una colisión es una interacción entre dos o más partículas mediante fuerzas, y las fuerzas pueden ser o no fuerzas de contacto, pueden ser fuerzas de contacto o fuerzas de campo, pero están interactuando por fuerzas. Entonces, volviendo a las colisiones, a la clasificación, platiquemos de las elásticas. En las colisiones elásticas se conserva la energía cinética del sistema antes y después de la colisión. Es una situación bastante idealizada y no ocurre en el mundo macroscópico, ¿verdad? Cuando piensen en bolas de billar, pues eso es una aproximación realmente a una colisión elástica, ya que con solo escuchar el sonido de las bolas pegar, entonces ahí se pierde energía. Y en cuanto a las colisiones inelásticas, compañeros, la energía cinética no permanece constante del sistema, ¿verdad? Se pierde energía en la colisión. Claro, esta energía perdida se transforma en otro tipo de energía, como sabemos, por ejemplo, energía interna. Una colisión inelástica importante es una colisión perfectamente inelástica. Perfectamente elástica se le llama a la colisión en que quedan pegadas las dos partículas después de la colisión, o sea, quedan con una misma velocidad final. En esta colisión se pierde la mayor cantidad de energía cinética posible para un sistema, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Ahora, por supuesto, las colisiones, si piensan ustedes, en general se dan en dos o tres, se dan en tres dimensiones, ¿verdad? Pero podemos también tener situaciones en que tenemos colisiones solo en una dimensión o en dos dimensiones, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver colisiones en una dimensión, y ese es su tema de examen, ¿verdad? Se imaginarán que es más sencillo el análisis, por supuesto. También vamos a ver colisiones en dos dimensiones, pero esto no viene en su examen. Solamente colisiones en una dimensión será evaluado en su examen. ¿Okay? Muy bien, viene un poquito de matemática. Viene un poquito de matemática a continuación, así que tengan a mano su lápiz y papel. Comencemos con colisiones inelásticas, en las colisiones que las partículas quedan pegadas. Y nos vamos a enfocar en dos partículas, podrían ser n partículas, pero enfoquémonos en dos partículas. Entonces, se conserva la cantidad de movimiento del sistema, ya lo sabemos, para cualquier colisión sucede eso, por la aproximación del impulso. Y lo otro es que no se conserva la energía cinética, ya lo sabemos. Así que lo único que podemos plantear, compañeros, es esta ecuación, que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la final, en términos de las cantidades de movimiento de las dos partículas. Entonces tendríamos la cantidad de movimiento de la partícula 1 más 2 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 inicial, igual a las cantidades de movimiento de las partículas finales. ¿Okay? Así que, como esta es una colisión inelástica, perfectamente inelástica, disculpen aquí, compañeros, aquí es colisiones perfectamente inelásticas. Me faltó aquí perfectamente inelásticas, sí, eso es importante. Entonces, como es perfectamente inelástica, aquí la velocidad final es común, ¿no? Entonces le saco factor común y lo que obtengo es eso. ¿Okay? En su documento, por cierto, voy a corregir eso, que su documento está en el aula virtual también. Muy bien. Noten algo, que ya quité la nomenclatura vectorial de ponerlo en negritas porque podemos asociar signos más o menos, porque es una colisión en una sola dimensión, ¿verdad? Entonces la colisión que estamos tratando es esta, es perfectamente inelástica y de hecho en una sola dimensión, en esta dimensión, que estoy moviendo la manito. Muy bien, ahora sí, platiquemos de colisiones elásticas. En colisión inelástica pues no hay mucho que plantear, ¿verdad? Si conocemos las velocidades iniciales, por ejemplo, podemos conocer la velocidad final común del sistema. Ahora, en colisiones elásticas, además de que se conserva la cantidad de movimiento del sistema, ¿verdad? Que matemáticamente es esto es la cantidad de movimiento de la partícula 1 inicial más el de la partícula 2 inicial, igual a la cantidad de movimiento de la partícula 1 final más la cantidad de movimiento de la partícula 2 final. La energía cinética, pues entonces
también se conserva. Y entonces vamos a tener la energía cinética inicial del sistema, que es la suma de la energía cinética inicial de la partícula 1 más la partícula 2, y esto va a ser la suma de las energías cinéticas después de la colisión de cada una de las partículas. ¿Okay? Este tipo de colisión pues sería, digamos, este choque frontal, entonces una sale para un lado y otro para el otro. En realidad así puede también ser una colisión inelástica, pero aquí hay que asumir, estamos asumiendo que también se conserva la energía cinética, entonces no pueden quedar pegadas después de la colisión porque eso sería una colisión perfectamente inelástica. Ok, pues entonces veamos, tenemos dos ecuaciones por aquí y notemos que podríamos tener de incógnita todas las velocidades, las dos velocidades iniciales de las partículas y las dos velocidades finales. Entonces, por un momento supongamos que tenemos las masas, incluso las masas podemos conocerlas, podemos medirlas, pero en tal caso, si tenemos cuatro incógnitas, las velocidades, tenemos dos ecuaciones nada más, no podemos resolver este sistema, ¿verdad? No podemos encontrar todas las velocidades con este sistema de dos ecuaciones. Pero si tenemos dos de estas velocidades, por ejemplo, si tenemos la velocidad inicial de las dos partículas, entonces tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas y eso sí podemos resolver. ¿Están de acuerdo? Entonces podría ayudarnos estos dos sistemas de ecuaciones para resolver esas velocidades finales. En teoría parece sencillo, pero hay que notar algo. Esta ecuación, la conservación de la cantidad la conservación de la energía, tiene términos cuadráticos. Entonces, como ustedes saben, la manipulación matemática va a ser un poco más complicada. Pero hay una alternativa interesante y es que esta ecuación podemos ya no trabajar con ella, podemos trabajar con una ecuación que involucre solo términos lineales. Hay que hacer un pequeño arreglo que lo vamos a hacer a continuación. Examinemos entonces el libro de Servais, la página 236. Fíjense bien, las dos ecuaciones que les hablaba son la 9.16 y 9.17, ¿ok? Conservación de la cantidad de movimiento lineal y conservación de la energía. Ahora, queremos que esta ecuación ya no sea cuadrática, ya no queremos utilizar esa ecuación cuadrática porque puede resultar complicado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Voy a agarrar los términos velocidad 1 inicial por masa 1 y este término velocidad 1 final por masa 1. Entonces paso al otro lado y hago lo mismo con la masa 2, pero la paso al otro lado. Lo que resulta para 9.16 haciendo esa operación es la expresión 9.19. ¿Ok? O sea, solo reordené masa 1 y masa 2. Agrupé términos de esa manera. ¿Ok? Entonces nos resulta la ecuación 9.19. Ahora, noten que la ecuación 9.17 puedo, en primer lugar, multiplicar por 2 la ecuación. Entonces lo que me queda nada más es esta ecuación. ¿Ok? A ver, ¿sí? Multiplicar por 2, entonces nos queda sin el 2 en primer lugar. Y por otro lado podemos agrupar también M1, ¿verdad? Con el objetivo de tener una expresión muy similar a la que acabamos de obtener. Entonces si despejo para M1, mejor dicho, si agrupo para términos de M1, me queda M1 por B1 inicial al cuadrado menos B1 final al cuadrado, ¿cierto? Y lo mismo para M2. Entonces, si se fijan, esta ecuación que tengo aquí y la ecuación que les había comentado al despejar de la cantidad de movimiento para M1 y M2, para agruparlas, M1 y M2, tengo esto y esto. Entonces, notan que son muy similares, nada más que esta tiene la diferencia de términos cuadráticos. Y saben que podemos ponerlo como un producto. Y el producto sería simplemente, o sea, es una diferencia de cuadrados, y el producto sería simplemente estos dos términos, ¿ok? B1 final, B1 inicial menos B1 final por B1 inicial más B1 final. Y lo mismo con este término. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simple y sencillamente voy a dividir esto entre esto, porque vemos que hay un factor aquí común, este y este. Entonces, si divido esta ecuación entre esta, esto y esto se cancela, la masa 1 se cancela y solo me queda este término que está acá. Y por otro lado, puedo hacer lo mismo con esto. Si divido esto entre esto, el lado derecho de la ecuación entonces tendría, se cancela la masa M2, se cancela este término y solo me queda este aquí. Lo que obtengo es acá. Así que fíjense, he reducido
la ecuación cuadrática que tenía de la conservación de la energía a esta ecuación que es lineal. Y esta ecuación lineal es de hecho totalmente independiente de esta otra ecuación porque no tiene los términos de masa. Así que, en conclusión, puedo utilizar esta ecuación, la 9.16, y esta nueva que acabo de encontrar, ¿verdad? Y tiene las mismas incógnitas, B1 final, B1 inicial, B2 final, B2 inicial. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es que vamos a trabajar con esas dos ecuaciones. Entonces, vamos a trabajar con estas dos ecuaciones que enmarco aquí. Noten, entonces ya se mira algo más elegante, al menos más sencillo, que son ecuaciones lineales. Otra cosa importante mencionar es que si yo agrupo, para dar una interpretación a eso, B1 inicial con B2 inicial, paso esto al otro lado, entonces me queda esto y paso esto al otro lado y me queda esto, solo que saco un negativo. Noto algo interesante y es que me va a quedar B1 inicial menos B2 inicial. Entonces, esto es una velocidad relativa de B1 respecto a B2. Eso es, ¿verdad? Cuando restan una velocidad de otra es una velocidad relativa. Mientras que aquí tengo la velocidad relativa de B1 respecto a B2 después de la colisión, pero el negativo de eso. ¿Okay? Entonces precisamente eso menciona Servais. La velocidad relativa de las dos partículas antes de la colisión es igual al negativo de su velocidad relativa después de la colisión. Es solo una interpretación. Volviendo entonces, compañeros, estas son las ecuaciones que voy a utilizar yo cuando tengo colisiones elásticas. ¿Ok? Eso es lo importante de recalcar. Estas son las dos ecuaciones que tengo que utilizar cuando analizo colisiones elásticas. A continuación, en un último video, vamos a ver un ejemplo de ello, cómo utilizarlo. ¿Okay?